Hola, hoy dentro de los recorridos de aventura vamos a hacer un recorrido histórico y patrimonial con una zona que también se puede disfrutar de naturaleza. Ven conmigo a conocer el pueblo de Pals. Vamos a ello. El pueblo de Pals es uno de los conjuntos medievales mejor conservados del territorio catalán en España. Tiene un recorrido propuesto, organizado, o puedes también hacerlo por tu cuenta. Como en todas las ciudades y pueblos a lo largo de los siglos, ha ido evolucionando y tiene combinaciones de elementos modernos con elementos medievales. Podrás encontrar distintos estilos arquitectónicos en sus edificios. Encontrarás principalmente estilo arquitectónico románico, gótico, mezclado con el estilo barroco. El recorrido propuesto por el casco histórico se encuentra perfectamente musealizado y decorado, con una ruta propuesta relativamente organizada de manera cronológica, en la que tenemos los siguientes puntos principales a mirar, entre los que destacan los torreones de las murallas, que se encuentran relativamente bien conservados. Existen diversos puntos de acceso por los que se puede llegar, en particular dos principales. El casco histórico no se encuentra demasiado lejos de la parte moderna del pueblo, que ha crecido extramuros, en zonas en las que había antiguas huertas que ahora existen zonas residenciales. Cabe destacar que existe muy cerca de este lugar una zona de playa que queda bastante bien para practicar diversos deportes acuáticos o simplemente para bañarte o incluso venir con la familia. Que será uno de los elementos que demostraremos más adelante. Vamos a ello. Siguiendo por esta explanada, en la cual hay zonas de aparcamiento de pago, sin embargo no es muy complicado conseguir zonas en las que aparcarte de manera gratuita, que no se encuentran muy lejos del casco histórico que les estoy enseñando, mi recomendación es entrar por esta zona principal, en la que podrás encontrar inclusive un lavabo público que se encuentra bastante bien en general. Ya desde aquí se puede disfrutar de vistas considerables de la zona, como pueden ver ya a continuación. Y ahora vamos a seguir el recorrido hacia adentro para ver el patrimonio histórico y cultural de este lugar. Empezamos en la entrada con Cala Pruna, antiguo palacio señorial que hoy en día es sede de la Casa de la Cultura del pueblo y que presenta elementos góticos mezclados con algo de románico. En toch weer types en zoiets. Hè? En general, el trazado de las calles es el típico de una ciudad o pueblo medieval, con calles entrecortadas y entrecruzadas entre sí, y que en algunos aspectos me recuerdan al videojuego este de Assassin's Creed, con Ezio Auditore y estos personajes de los Assassin's Creed, pues me lo recuerda un poco, principalmente al primer videojuego de todos, ¿eh? Ahora estamos por el Carré de la Muralla, que es uno de los puntos más céntricos y emblemáticos de la zona histórica, con detalles particulares de la zona y los edificios en general. Si, mais c'est d'abord. Première à droite.
Ahora estamos en lo que suele ser la Plaza Mayor o la Plaza del Mercado, típica de estos pueblos medievales y de prácticamente toda ciudad española en general, que hoy en día es un importante centro comercial y turístico. Aún en tiempos de COVID se puede ver la actividad general. A ver si se puede ver, 1842. Existen diversos elementos arquitectónicos de distintas épocas en este lugar. La portada de lo que hoy en día es el edificio de la Casa de la Vila, o conocido en castellano como el Convento de Bajas. Sigamos el recorrido. En general los detalles heráldicos y arquitectónicos se encuentran bastante bien conservados en general, El trazado de las calles viene a ser prácticamente auténtico y aunque se haya hecho restauraciones recientes, pues se conserva bastante el estilo original. Como recinto patrimonial es sencillamente maravilloso. Hasta ahora no había visto un recinto medieval en el que predomina normalmente el gótico, también conservado hasta ahora. Mirar el enrejado de las ventanas. Es un enrejado característico de tiempos barrocos. Todavía lo conservan. El decorado es maravilloso. Lo más interesante a destacar, que esto prácticamente no se ve en ningún recinto medieval que yo haya visto en Cataluña hasta ahora, por lo menos, es lo bien conservados que están los decorados de los pórticos, como este, por ejemplo. Se pueden encontrar en prácticamente casi todos los pórticos de las casas medievales que tenemos aquí. Y también otra característica bastante notable de la población es que parecen conservar los portones originales claveteados, como pueden ver en este. Como sede de patrimonio histórico y monumental es sencillamente fascinante, digno de ver. Es de las pocas cosas que puedes ver de estilo medieval bien conservadas y que vale la pena venir.
Las calles conservan indudablemente el entramado característico medieval de manera bastante notable y con muchos elementos originales arquitectónicos, como los enrejados, los decorados de los portales. Sencillamente maravilloso. Es indudable que la población ya explota de alguna manera su patrimonio histórico monumental de manera turística. Sin embargo, eso no le quita encanto. Debo decir que hasta ahora lo que veo predominar es principalmente el estilo gótico, aunque también hay que decir que existen trazas de románico en determinadas zonas, que suele ser algo característico de estas épocas. La combinación de distintos elementos arquitectónicos dependiendo de las restauraciones que se hicieron en la época, principalmente románico, gótico y barroco. Sin embargo, el estado de conservación de esta población la hace única, conserva prácticamente su personalidad. Aquí tenemos la antigua farmacia de la población. Detalles de esta casa y ahora vamos hacia arriba. Y ya aquí empiezan a verse algunas trazas de románico, como por ejemplo en este tipo de torreones. La típica catedral de estos pueblos, en este caso un estilo predominantemente gótico, algunas trazas de románico y una posible restauración tardía de barroco en el portal. Vamos a comprobarlo. La torre de Ramonet. La mayoría eran baluartes. Aquí enseñan un poco cómo era que estaban distribuidas para la defensa del recinto y un poco la historia. Ahora vamos a comprobar el recinto de la catedral.
En general se ven evidencias de que en este lugar posiblemente hacen vida artesanos, artistas. Y lo que llama la atención es que en cada portal se encuentra años de la época de ocupación o restauración o quizás construcción de las distintas casas y viviendas que vamos encontrando. Y increíblemente bien conservado los detalles de los pórticos. Mira un minut. Deixis aquí a botigueta. La Heidi y el Marco. I l'Epi i el Blas. Aquí. La torre de las horas o la torre del reloj. En casi toda ciudad medieval había alguna, ¿eh?
Mamma, quan anirem a Castell? Que no sé com pujar. Se encuentra un mirador no muy lejos de la Torre de las Horas, con unas vistas maravillosas y más rastros de los torreones. Vamos a intentar enfocarlo para que lo vean bien. Se pueden ver rastros de las Islas Medas y otros paisajes como el castillo de Torroella del Montgrí, todo desde aquí. Y a detalle de los baluartes de la muralla medieval. Ya encontramos rastros de decoraciones más recientes, la presencia incluso de bambú por algún lugar, pero no le quita encanto al recinto de ninguna manera. Gracias, papi. Una no me ha hecho. ¿Quieres que te haga una? Pero levantarlo, que está ahí como cojonado y se va a caer. Ahora pónganse. Pónganse ahí. Emma, venga. Esta parte está evidentemente restaurada de manera reciente. Lástima. Ouais, d'un pavé, quoi. Y aquí tenemos un mirador de un artista conocido como Josep Pla, el cual se dice que se inspiraba mucho en este lugar y es el motivo por el que tiene este nombre. En general es uno de los puntos que considero de los mejores del pueblo en general. Tiene prácticamente una vista privilegiada de combinación del recinto amurallado medieval con lo natural y paisajístico para después hacer senderismo. Después iremos a ver qué hay más abajo. Ay, lo tenía re. Mili, ¿querés caramelo de eucalipto? Las Islas Medas, que son este punto que ya les había enseñado antes, que también se ve perfectamente desde aquí. Y más a lo lejos se ve
Torroella de Montgrí, con su castillo en la cúspide. Ouais, c'est vrai. Se dice que las montañas hacen una forma de obispo acostado, en la que el castillo vendría a ser el anillo del obispo. Eso dentro de la tradición católica. Ouais, je l'ai vu ça. En principio, la ciudad amurallada medieval fue reconvertida después a lo largo de los años para repeler, como prácticamente todas las zonas costeras, y esta no vino a ser la excepción, el ataque de los piratas del Mediterráneo, principalmente piratas berberiscos, o también de los turcos, que asolaron estas regiones durante mucho tiempo. Aquí, en esta escalinata ya de construcción reciente, se puede ver cómo aprovechaban el basamento de roca y lo mezclaban con la mampostería para construir la muralla. Parece haberse conservado gran parte de lo que era la piedra original. Se encuentra bastante desgastada en general por la erosión y el paso del tiempo. Se puede ver los rastros así de arenisca en ella. Para que aprecien el detalle magnífico que en pocos lugares puedes ver dentro de un recinto amurallado tan bien conservado en ese aspecto. Sin duda uno de los mejores de la región de Cataluña, sin ninguna duda. Aquí se puede ver el detalle de las escalinatas, en las que parece haber escaleras originales del recinto, y se puede ver el nivel de desgaste que tienen. Y justo aquí, cerca de la zona de la muralla, llegamos a lo que fue el antiguo hospital, que fue una masía del siglo XVIII. Estaba situada fuera de los muros de la ciudad, o mejor dicho, de la población, y aquí se atendía a los enfermos y peregrinos. Vamos a intentar enfocarla para que se pueda ver bien la construcción. Y aquí existen recintos que parecen ser incluso propiedad privada. Puedes apreciar este decorado característico. Y aquí tenemos algo curioso e interesante. Los restos de una sepultura medieval. Ahí se puede ver incluso la marca del cuerpo cuando lo metieron. Los pies en este caso. Por ese lado, y el cuerpo salía por aquí. Dan una pequeña explicación de cómo era. De cómo hacen incluso los nichos de tierra. Que digo, de piedra, perdón.
Esto normalmente lo hacían, por lo visto, durante la época visigótica. Sin embargo, como era de esperar, no les iba a dejar con un recorrido sencillamente turístico y ya está. Resulta que en esta zona en la que nos encontramos hay varios pueblos que se complementan desde el punto de vista patrimonial, paisajístico y concretamente en torno a la Edad Media. Ahora vamos a ir a un pueblo que conserva aún de una manera un poco más pura y es menos conocido de manera turística su arte y estilo medieval. El pueblo de Pera Tallada, que en catalán significa el pueblo de piedra tallada. El motivo por el que el pueblo tiene este nombre es que la piedra que se encuentra ubicada en esta zona es tan dura que es muy difícil de romper, por lo que se optaba en tiempos antiguos por tallarla en vez de intentar romperla. De allí pues el nombre de esta población y su estilo tan característico y particular en materia de arte medieval, que pronto van a ver. Vamos a ello. Bien, aquí tenemos Pera Tallada, con su recorrido propuesto. Para el que hay que cruzar este puente, que sin duda en épocas que no sean de verano debe conducir agua de algún tipo de riera o paso de agua. La Plaza de las Voltas, que suele ser pues el gran centro social de todos estos lugares. Sin embargo, lo más interesante es estos arcos, que de alguna manera recuerdan un poco a los del casco histórico de Girona, en este caso. Mira, noia, jo és que a vegades és veritat, ara... Aunque un poco menos turístico que Pals, también ya se empieza a ver que empieza a ser explotado de manera turística. Incluso hay hoteles de 3 estrellas. Hay cierto desarrollo en ese sentido. Había otro charco, oye. Justo en el Carrer Mayor, una de las cosas más interesantes que ya he encontrado en esta población es el acceso a agua potable pública, justamente en el cruce con el Carrer Hospital. Tenemos que se promociona una wifi pública y también encontramos el decorado de los pórticos original, con los escudos y las heráldicas de la época.
En este aspecto, el encanto medieval del pueblo, me atrevería a decir que no tiene nada que envidiarle al de Pals. Salvo que quizás, bueno, las calles no tienen el mismo trazado concretamente medieval, posiblemente el trazado ha sido distinto o cambiado a lo largo de las épocas, pero también tiene un encanto único en este sentido. Sin embargo, el principal motivo de traerles aquí no era precisamente para que vieran más cosas de estilo medieval, sino algo muy característico y particular de esta población de Peratallada, que es las marcas que dejaban las antiguas carretas en su paso a lo largo de los años por estas calles, que se puede apreciar aquí. A lo largo de los siglos, las distintas carretas tiradas por bueyes o caballos tenían que pasar por estos caminos que estaban hechos con la piedra original. Y fueron dejando estas marcas. Sencillamente maravilloso y único. Y ya dentro de lo que es el núcleo de la playa de Pals, nos encontramos con lo que hoy en día es el merendero de la Torre del Moro. La Torre del Moro en realidad fue una fortificación de atalaya construida en los años 1600 y 1700 para defender la costa de los ataques de los piratas del Mediterráneo. Alrededor de la atalaya surgió una pequeña población de pescadores cuyos restos podemos ver todavía, y que estuvieron alrededor de la atalaya hasta que ésta fue convertida en parque. Los pinos que pueden ver hoy en día fueron plantados a posta para asentar las dunas sobre el terreno, y más tarde sería convertido pues en este magnífico merendero que pueden ver ahora. Indagando un poco sobre la historia de la atalaya, aquí tenemos la Torre Mora. A mediados del siglo XVI, los ataques de los piratas turcos y bereberes causaron graves daños en las poblaciones de la Costa Brava española. En 1579, Antoni Carreras obtuvo permiso para construir la torre, y en 1635 fue habitada por el pescador Narcís Reines. Alrededor de la torre se pueden ver, como ya lo pueden ver, restos arquitectónicos de las bodegas, es decir, pequeñas casas de pescadores que ya eran mencionadas en 1489 y que en el siglo XVIII llegaron a ser la docena. Y hay que decir que justamente detrás se encuentran los terrenos de lo que fue la cadena Radio Liberty, que llegó a utilizar uno de estos almacenes como almacén de materiales para la construcción de la emisora, entre otras curiosidades. Y ya por último, la parte que no podía faltar, la playa de Pals. En la que pueden ver, ya desde mucho más cerca, las famosas Islas Medas, que son bastante conocidas en el mundo de los submarinistas y practicantes de deportes acuáticos. Y bien, en general, esto ha sido todo el recorrido sobre Pals, Peratallada, y si te ha gustado, pégame un like, suscríbete al canal y apóyalo en redes sociales. Muchas gracias.